El diablo y la guitarra. Hace ya varios años, cuando Tlajomulco todavía no era la metrópoli en la que se ha convertido y era un poco distante llegar ahí, sobre todo a las zonas en donde se encontraban las huertas, nos gustaba ir mucho con el abuelo de un amigo, al cual le gustaba mucho sacarnos a pasear por esa zona. En los amigos del abuelo se destacaba un personaje peculiar debido a que siempre estaba tocando la guitarra en todo momento y la tocaba bastante bien. Debido a esto surgió esta historia que les voy a compartir. Ese día por la tarde salimos a un lugar llamado La Huerta para hacer una carne asada con algunos amigos, de lo cual me llamó la atención que este señor no llevaba su guitarra, ya que para todos lados cargaba con ella. Pasada la tarde le pregunté que qué le había pasado a su guitarra, que dónde estaba, que por qué no la había traído el día de hoy. A lo cual me respondió: cuando vengo hacia la huerta jamás traigo mi guitarra. ¿Sabes por qué? Hace muchos años, cuando todos éramos más jóvenes y nos juntábamos aquí por las tardes, de repente a tomar un vino y tocar la guitarra, hacíamos una fogata, y uno de esos días, ya entrada la noche, se acercó a lo lejos un hombre y me dijo: ¿puedo tomarme un vino con ustedes? Yo le respondí que sí, sin tener tanta importancia en el tema, y al paso de la noche seguimos cantando y tomando, cuando de repente veo que todos empiezan a dar como codazos entre ellos y a comentarse un secreto que no alcanzaba yo a escuchar. Yo la verdad los ignoré y seguí cantando. De repente vi que todos empezaron a levantar y a retirarse, haciéndome una cara de vámonos, y yo me sentía tan a gusto en ese momento que la verdad los ignoré y les dije: si ustedes quieren irse, váyanse, no hay problema. Pero no entendía el por qué y me decían: vámonos, tienes que irte. En eso el nuevo amigo que habíamos hecho, el extraño que estaba ahí con nosotros, se acercó y me dijo: no, déjalos que se vayan, tocas muy bien, me encanta cómo tocas, ¿puedo tocar yo una canción? Aquel hombre le dijo que sí, y empezaron a escuchar cómo tocaba el extraño individuo que se había acercado con ellos. Aquel hombre comenta que era una melodía increíble, jamás había escuchado tocar a nadie así de esa manera. Era mágico el momento que estaban disfrutando enfrente de la hoguera mientras aquel hombre tocaba habilidosamente aquella guitarra. Solo quedaban dos de sus compañeros y él. Antes de irse, ellos voltearon y dijeron: vámonos, y uno le arrojó la botella a los pies. Cuando nuestro amigo de la guitarra volteó al suelo para recoger la botella y vio los pies de aquel individuo que se había acercado con ellos esa noche, se quedó helado. Cuenta que tenía pezuñas como de caballo aquel hombre. Se paró aterrorizado intentando correr con el resto de sus amigos, que en ese momento ya le llevaban algunos metros, cuando este individuo dejó de tocar y se acercó y le dijo: no te vayas, quédate aquí, te voy a enseñar a tocar tal cual como lo hago yo. En ese momento nuestro amigo de la guitarra arrojó todo lo que tenía alrededor y salió corriendo despavorido tras de sus amigos, gritando solamente: espérenme. Cuando llegaron a salir de la huerta completamente, estaban todos reunidos esperándolos, muy asustados, y les preguntaron que qué había pasado. Él le respondió que había visto muy tarde a los pies de ese hombre y que se dio cuenta que era el mismo diablo. Y desde entonces, comenta nuestro amigo, que jamás ha vuelto a tocar la guitarra en las huertas y que jamás lo haría ni por